Marx 3, vamos a ver la inversión de Hegel, Marx y el Estado y la extinción del Estado. Se ha dicho que el pensamiento de Marx tiene tres orígenes: la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. Marx realizó una crítica radical a la filosofía, especialmente a la hegeliana, ya que no se trataba, como ya vimos, de interpretar al mundo, sino de transformarlo. Marx también interpretó la historia del mundo como una progresión dialéctica, siguiendo la reinterpretación materialista de Hegel que hace Feuerbach y eliminando ese sujeto ficticio para Marx de la historia del mundo que es el espíritu o la idea. Hegel ya había revelado y puesto a la luz la importancia y el papel de las contradicciones en el hombre, en la historia y hasta en la naturaleza. Marx captó este movimiento de la realidad y utilizó la dialéctica para presentar la estructura dinámica interna, especialmente del modo de producción capitalista. Al estudiar una realidad determinada, Marx adapta el método dialéctico de Hegel, analizando los aspectos y los elementos contradictorios, sin descuidar las conexiones entre ellas, volviendo a observarlos en su unidad, esto es, en el conjunto de su movimiento. Marx se consideró discípulo de Hegel, pese a la demoledora y exhaustiva crítica realizada a través de todos sus escritos, y por eso en el postfacio a la segunda edición de 1873 del Capital, escribió Marx, cito: hace cerca de 30 años, en una época en que todavía estaba de moda aquella filosofía idealista, tuve ya ocasión de criticar todo lo que había de mistificación en la dialéctica hegeliana. Pero coincidiendo precisamente con los días en que escribía el primer volumen del Capital, esos gruñones, petulantes y mediocres epígonos que hoy ponen cátedra en la Alemania culta, dieron en arremeter contra Hegel, tratándolo como a un perro muerto. Esto fue lo que me decidió a declararme abiertamente discípulo de aquel gran pensador, y hasta llegué a coquetear de vez en cuando, por ejemplo en el capítulo consagrado a la teoría del valor, con su lenguaje peculiar. Fin de la cita. O sea, en el 73, 30 años después de que había escrito la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Marx se reivindica como discípulo de Hegel y reconoce en Hegel al filósofo por excelencia. Por eso dice en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, cito: los alemanes han pensado en política lo que otros pueblos han hecho. Es en la cabeza del filósofo donde se origina la revolución. Y así Marx reafirma en el prefacio de los manuscritos de 1844 que las obras de Feuerbach, cito, la fenomenología y la lógica de Hegel, son los únicos escritos que contienen una revolución teórica real. Marx entonces adhiere al núcleo fundamental del pensamiento hegeliano y lo considera correcto. Toda su crítica está dirigida en contra de la idealización que Hegel hace de la realidad, arrancada del espíritu y atribuida a las cosas. En el texto anteriormente citado, los manuscritos, afirma Marx: el hecho de que la dialéctica sufra en manos de Hegel una mistificación no obsta para que este filósofo fuese el primero que supo exponer de un modo amplio y consciente sus formas generales de movimiento. Lo que ocurre es que la dialéctica aparece en él invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle la vuelta y enseguida se descubre bajo la corteza mística la semilla racional. Fin de la cita. Si en Hegel el Estado surgía por encima de la sociedad civil, entendamos sociedad civil como sociedad burguesa, o sea, la bürgerliche Gesellschaft, entonces si decimos que el Estado para Hegel surge por encima de la sociedad civil, sin participar del egoísmo de los sujetos particulares y superando la contradicción entre el hombre privado y el ciudadano, gracias a la supremacía de ese Estado que tiene intereses universales. Pero Marx va a demostrar que el Estado, lejos de superar esas contradicciones, no hace más que llevarlas a su paroxismo. Y el Estado es prisionero de la sociedad civil, de la sociedad burguesa. El Estado está utilizado por esta burguesía para asegurar su dominación política y su supremacía económica. En otras palabras, para Marx es la sociedad civil burguesa la que dirige el Estado y no a la inversa. Como vimos entonces, Marx parte de una crítica a la filosofía hegeliana, invirtiendo la relación tradicional entre Estado y sociedad civil,
proponiendo una teoría general de la historia y la sociedad que le permite interpretar el Estado burgués de su tiempo y ofrecer algunas respuestas o propuestas. Otro problema que tenemos con el pensamiento de Marx es que su pensamiento acerca del Estado está diseminado en todas sus obras. Él había comentado en el prólogo la contribución a la crítica de la economía política que iba a escribir sobre el Estado, sobre la política, pero finalmente no lo hizo. Por lo tanto, como su pensamiento está diseminado, hay que reconstruirlo a partir de citas dispersas escritas en un periodo de varias décadas. Sin embargo, podemos afirmar claramente que el Estado para Marx es una institución cuya función es mantener el dominio y la explotación de una clase sobre otra. Y en el caso del capitalismo, el manifiesto comunista es harto elocuente. Cito: el poder ejecutivo del Estado moderno no es sino un comité para administrar los asuntos comunes de toda la burguesía. Fin de la cita. Y vean ustedes también que desde los inicios de la teoría política moderna se consideró al Estado como la única manera racional de vida social, porque garantizaba el orden y evitaba la guerra de todos contra todos, o lograba el autogobierno y la armonía social, o era la forma de expresión de una voluntad general que nos hace libre, o una manifestación de racionalidad substancial. Todos los contractualistas y posteriores a los contractualistas como Hegel, el Estado de naturaleza se resuelve a través de una vida racional que solamente puede llevarse a cabo dentro de una estructura estatal. El Estado soluciona todos los problemas y las contradicciones, ya sean del estado de naturaleza o de la sociedad civil. Pero la crítica e inversión que hace Marx de todo el sistema filosófico y el método especulativo de Hegel la realiza también con respecto al Estado, produciendo un auténtico corte y ruptura con toda la tradición anterior. En Marx, por el contrario, el Estado es el verdadero estado de naturaleza, el reino de la fuerza, la violencia organizada y concentrada de la sociedad, como afirma en su famosa definición del Capital. El Estado, en realidad, es la prolongación del estado de naturaleza, no es su superación ni su abolición. O sea que no se trata de un momento subordinante del sistema social, sino que el Estado está subordinado a una determinada clase social. De ahí que afirme en la Sagrada Familia, cito: solo la superstición política se figura aún hoy que el Estado debe mantener la vida burguesa, cuando en realidad es la vida burguesa la que mantiene la cohesión del Estado. Fin de la cita. Entonces, para Marx, la dependencia del Estado de la sociedad civil burguesa se demuestra en el dominio, despotismo o dictadura de una clase dominante sobre otra dominada. El poder político no es más que el poder de una clase organizada para oprimir a otra, como afirma en el Manifiesto Comunista. Y en el caso del capitalismo, la autoridad estatal depende del interés de los propietarios, los burgueses, para salvaguardar sus propios intereses. Y esto lo vemos cuando se dice que Marx se hizo marxista. Marx se hizo marxista, entre comillas obviamente, y bromeando un poco, cuando escribió una serie de artículos en el Rheinische Zeitung sobre el robo de leña, que está muy bien descrito en la película, recuerden verla, El joven Marx.